testimonio real con la evocación y la fuerza visual de la animación. De Ciervo, que es otro de los cortos que acabáis de ver, también de animación, también de una belleza visual hermosísima, contaros que cuenta la historia de una joven que mantiene la violencia, la sumisión y la independencia en un equilibrio incómodo mientras una se transforma en la otra. Podremos hablar ahora de ello y mantener el diálogo con las directoras. En un inicio, cuando preparábamos el encuentro que vamos a tener hoy... ¡Ay, están aquí! A ver si no... Hola María, hola Mireia, ¿qué tal? A ver si podéis poner el audio que os podamos escuchar. Vale, a ver. Hola. ¿Sí? Hola, hola. Bien. Bienvenidas. Hola, encantada, gracias. Muchísimas gracias por estar aquí. Aquí tenemos al público con el corazón encogido. Lo vemos aquí de espaldas. No sé, ¿cómo nos ven ellas? Así, ¿no? Así nos ves, vale. Exacto, sí. Qué horror, es que para poder miraros a la cara. Encantadísimas. Bueno, qué genial esto de la tecnología, que por lo menos nos permite que estéis acompañándonos de esta manera. Bueno, en primer lugar, felicitaros por vuestros trabajos impresionantes y hermosos, y que son gracias a Musó, que estreno aquí en Asturias, y bueno, felicitaros por ello. Comentábamos ahora de los otros 2 cortometrajes que se han podido estrenar, un poco cuál era la intención de las autoras con la creación de los mismos. Pues daros esa oportunidad y esa entrada ahora a vosotras, con la posibilidad de que después el público os pueda preguntar. María, Mireia, ¿qué nos queríais contar con vuestros trabajos? ¿Por qué en el formato que habéis elegido para hacerlo, que en el caso específico de vuestros 2 cortos, para que el público se ubique, eran Nunca te dejes sola y Quebrantos? Bueno, pues son bastantes particulares y bueno, que nos contéis un poco esa parte para iniciar este encuentro con el público y las preguntas que puedan surgir. María, empiezas tú si quieres. Vale. Ese corto, Quebrantos, cómo a través de una entrevista radiofónica y las imágenes con las que juegas durante todo el cortometraje decidiste crear esa historia. Y Mireia, como una película que en principio parece que está dirigida al cine fantástico, al cine de terror, ¿realmente querías hacer una película de denuncia? María, si quieres empiezas tú y después Mireia. Vale, perfecto. Pues nada, aprovecho yo también para daros las gracias. Estamos encantados de que bueno, el cortometraje se pueda ver en Asturias y además, bueno, con las circunstancias tan difíciles en las que estamos, pues es todavía más de agradecer. Y nada, lo primero igual me gustaría recalcar que Quebrantos no lo he dirigido yo sola, es un trabajo que he codirigido junto a Koldo Almandoz. Y parte, como comentabais, de una entrevista de radio que escuchó él un día yendo en el coche. Es un testimonio, bueno, ya lo habéis visto todos, muy duro, de una mujer hablando sobre todo, entre otras cosas, de su experiencia con las pulseras de control telemático. Y bueno, fue una entrevista que, o sea, en cuanto la escuchó Koldo lo dejó muy impactado y sobre todo le llamó mucho la atención este tema un poco quizás todavía inexplorado del papel de la tecnología, ¿no? en este tipo de casos. Y bueno, no le apetecía enfrentarse él solo a una temática de este tipo y me propuso si quería, bueno, hacer algo a partir de esta entrevista que a los dos nos parecía que, bueno, que era una voz que se tenía que escuchar y que era también un reto, ¿no? En cierto sentido. Entonces, bueno, el punto de partida fue el testimonio en crudo, que hemos intentado además mantener bastante, está muy acortado porque la entrevista duraba media hora, entonces es una selección de lo que Ziortza Linares contó aquel día en Euskadi Ratia, pero sí que decidimos que queríamos que mantener sobre todo esta voz y que ese fuera el punto de partida sin mucho artificio, sin recreaciones, o sea, mantenerlo bastante al desnudo y
irlo poniendo en diálogo con distintas imágenes, ¿no? Y un poco el proceso creativo ha consistido en eso, en buscar imágenes para algo que en realidad no se puede mostrar en cierto sentido, ¿no? O intentar contar eso que quizás de algún modo no se puede, ¿no? Y bueno, hemos intentado buscar ahí distintas vías, desde la experimentación, muy desde el probar cosas, ensayar y errar también, ¿no? Y eso, y poder probar distintas imágenes, ¿no? Y ese diálogo. Hola María, bueno, bienvenida y nada, presentarme, soy Mai de Eminenta Mulleres. Escucha, yo tenía algunas reflexiones así cuando vi el corto. Yo no sé si se escucha, es absurdo esto, ¿no? Se oye, vale. Me pongo así de lado porque me resulta un poco difícil mirar hacia allí, pero bueno, lo intento. No te preocupes. Mi reflexión es un poco la victimización secundaria. No sé si vosotras pensasteis en eso, vosotras, bueno, tú y tu compañero Koldo, si pensasteis en eso a la hora de elaborarlo, ¿no? Yo veo un poco esa victimización secundaria, esa vuelta a la violencia, ¿no? De las mujeres en un sistema que al final nuevamente vuelve a ejercer violencia sobre ellas, ¿no? Me dio la sensación de que al principio todo ese vallado de ese edificio a mí me recordaba a una casa de acogida, porque hace muchos años trabajé, durante muchos años trabajé en casa de acogida, ¿no? Y me recuerda a ese vallado siempre, esa pérdida de la libertad, al final esa pérdida de libertad, ¿no? Y la falta de seguridad al final, ¿no? Que aunque existan unos dispositivos telemáticos que en principio quieren garantizar la seguridad de la mujer, al final no es cierto, ¿no? En muchos momentos se quedan sin señal, además están a la expensa de lo que ellos hagan, ¿no? Ya ves, en el corto pues salen hombres que constantemente están manipulando las pulseras para quitárselas, ¿no? Que al final hay un sistema de protección que no proteja a las mujeres y que además doblemente las victimiza. No sé si estás de acuerdo conmigo. Claro, por supuesto. Ese era, uno de los temas que más nos impactaba y que más queríamos poner sobre la mesa, ¿no? Ese sistema perverso que en vez de, que en teoría debería servir para proteger a la mujer y cómo al final ella acaba siendo víctima de eso mismo, ¿no? Y cómo también cómo las formas en las que su expareja consigue utilizar a su favor ese sistema, ¿no? Y manipularla a través de ese sistema que teóricamente debería garantizar seguridad. Por supuesto que sí, que ese era uno de los grandes temas y eso, como decía al principio, también muy ligado con la tecnología, con esta idea de que como que tenemos a veces de que la tecnología nos va a salvar o de que la tecnología es neutral, ¿no? Y cómo en verdad no, ¿no? Y también hay todo un tema a discutir dentro de eso. Y luego también como, ¿no? Bueno, lo que hablabas también de las casas, de las calles que mostramos, también pensábamos mucho sobre todo eso que aparentemente es cotidiano y se acaba convirtiendo en perturbador, ¿no? Y cómo eso, ¿no? Como todas esas cosas que aparentemente, bueno, son inocuas, como pueden acabar volviéndose, ¿no? En algo, eso, en una historia de terror, en algo terrorífico, en algo agresivo, ¿no? En algo, eso, ¿no? Profundamente violento. Era precisamente eso. Y luego, por otro lado, no sé si habéis pensado o yo lo vi así, ¿no? La ambivalencia, ¿no? Ella cuando habla al principio dice como que hace poco que dejé de quererle, ¿no? Que ese es un tema pues como muy complicado para las mujeres y sobre todo porque la sociedad no está preparada para contemplar esa ambivalencia. En el trabajo con mujeres violencia o que están en situación de violencia, ocurre mucho esto, esta ambivalencia. La mayor parte del proceso terapéutico están siempre, entre una y otra, ¿no? Entre quiero el cambio, pero no estoy segura. Y bueno, que me parece muy, muy guapo que se escuche, ¿no? Esto, ¿no? Porque a veces es como, bueno, ellas son masoquistas, bueno, es que podrían haber roto, ¿no? Pero que al final es muy importante señalar que en todo el proceso terapéutico hay ambivalencia. No es tan fácil romper con una situación así, aunque sepas todas las consecuencias que te va a traer, ¿no? Sí, bueno, me alegro mucho de que digas esto porque para nosotros era un gran tema también, ¿no? Mientras trabajábamos y sí que queríamos
eso, reflejar esa ambivalencia, también con muchas dudas. Queríamos también un poco, por eso usamos también este proceso que decía de la experimentación, porque no queríamos contar una cosa que fuera como una realidad unívoca y que las imágenes tuvieran un único significado y hacer como una lectura cerrada, ¿no? Sino más bien intentar sugerir, ¿no? A partir de las imágenes, bueno, pues todas estas capas, ¿no? Y una complejidad mucho más grande, ¿no? Que un discurso súper claro de qué está bien, qué está mal, cuál es el camino a seguir, sino más bien poner sobre la mesa todos estos problemas. Y claro que sí, hay un montón de cosas también, pues sí, eso, sí, muy complicadas, ¿no? También el papel de la familia, la visión del amor, o sea, creo que son todos temas, eso, muy complejos y que, bueno, que dan para un análisis muy hondo, y aunque el corto es muy breve y no queríamos tampoco recrearnos y hacer una pieza súper larga, pero sí que queríamos un poco, de alguna manera, desde esa brevedad y esa concisión, intentar un poco poner sobre la mesa esa complejidad. Así que me alegro de que también se pueda, o sea, el espectador lo perciba así o que tú lo hayas percibido así, me alegra. Muy bien, gracias. Mireia, perdonar, solo un inciso para decir que estoy con el móvil, no penséis que soy una maleducada, es que tenemos otra sala arriba porque no podían estar juntas por tema de COVID, y si hay alguna pregunta del público la van a mandar aquí al móvil, ¿vale? No que estoy aquí en plan sálvame de luz con el móvil en la mano. Mireia, adelante, cuéntanos un poco de tu obra, de qué pretendías con ella trasladar y bueno, háblanos tú un poquito de ella. Sí, bueno, el corto ya lo habéis visto, ya no hace falta hacer sinopsis. Básicamente, o sea, la historia de Nunca te dejes sola parte de una necesidad que yo tenía de hablar de ese tema. O sea, al final la historia está basada en una experiencia personal, ficcionada, y quería hablar del tema, un tema tabú, en plan como es el abuso sexual a menores dentro de un entorno familiar, que es algo muy inexplorado, que es muy tabú, que la gente aún no está preparada para oír hablar de ello, y bueno, quería empezar un poco por allí, ¿no? Entonces, la historia sí que es verdad que no va todo sobre... Hay una escena, de hecho, solo sí que se intuye en todo el corto de qué va, pero lo que quería centrarme es en lo que pasa una vez esto ha pasado, porque a veces cuando hay una violación de este tipo, digamos, la gente se piensa que lo peor es la violación. Y yo me quería centrar en lo que viene después, en las consecuencias, que es lo peor, ¿no? En plan, el cómo cambia, o sea, lo que la víctima arrastra y cómo cambia eso en todo el entorno familiar y en las relaciones familiares, ¿no? En este caso es la madre lo que lo ha sufrido, y vemos que a partir de ahí pues hay como un secreto de familia y, y hay un aislamiento emocional, en este caso con su hija. No se pueden encontrar porque hay un espacio ahí, que no se sabe qué pasa, y hay una desinformación, y hasta que ellas no se acercan y eso se dice, ¿no? Lo que ha pasado, y las dos entienden lo que está pasando, no se pueden comunicar y sentirse cerca, y hay un conflicto entre ellas. Entonces era un poco esto. Y la forma en que lo conté, sí que es verdad que es una historia de reivindicación, por así decirlo, que está en forma más de género, ¿no? Pero esto es un poco ya porque creo que es el género en el que yo me siento cómoda, aunque siempre digo que aunque me muevan el género y el thriller y me gusta el suspense, lo que prima siempre en mis historias es la parte del drama, digamos, o sea, los personajes y lo que les está pasando. Pero sí que yo a nivel personal me interesa más explorar digamos, no tanto directamente la realidad, sino lo que pasa, el conflicto y responder preguntas a través de la fantasía, ¿no? El mundo de los sueños, en plan, me parece como muy interesante todo lo que aporta esto y lo que puede aportar la historia y contar de otras formas, y cómo también me parece interesante cómo funciona el mecanismo narrativo en estas historias, ¿no? Que es un personaje que intenta descubrir una verdad que se está tapando a sí mismo, y cómo llega a descubrirlo. Y en este caso me parecía como muy interesante hacerlo a través de los sueños, de la fantasía, y hacer como este viaje emocional que vive la protagonista Claudia a través de bueno, hacer un paralelismo, ¿no? En el viaje que ella tiene, que está haciendo con la fantasía, para contarlo mejor y expresarlo a nivel visual también.
Esto es un poco... Buenas tardes, Mireia. Buenas tardes. De Milenta Mulleres. Bueno, cuando estuvimos viendo el corto, lo que más me llamó la atención ya al principio fue precisamente una de las consecuencias de los abusos sexuales en menores, niñas y niños, es el insomnio. Cómo las dos al principio ya del vídeo dice, no estabas durmiendo, no, tú tampoco, ¿no? Que es difícil a veces de fijarse en eso, ¿no? Pero quienes conocemos un poco las consecuencias, sí que es un aspecto que llama la atención. No sé si es intencionado utilizar el insomnio en ese momento. Sí, sí que lo es. De hecho, hay como varios momentos en el corto que hace apunta a esto, ¿no? Como por ejemplo, cuando sale el abuelo con la cara tapada, ¿no? Ajá. Eso en los sueños, cuando tú le tapas la cara a alguien, es un poco como de que no quieres afrontarlo, ¿no? Entonces, es como que ella quizá de pequeña, la protagonista ya sabía lo que pasaba porque su madre se lo había contado, pero ella no quería oírlo, lo que fuera, y cuando todo eso le vuelve, ¿no? Es como que los sueños te muestran cosas pero no son claras, ¿no? Como que se tienen que descifrar. Entonces, viene de esto básicamente, sí, sí. O sea, cuando en la realidad no estás bien, tampoco en el sueño vas a estar bien, porque te lo llevas allí, ¿no? Y entonces en los sueños te dicen cosas que la realidad no quieres ver, pero cuando duermes eso está allí y te lo comes. Y cómo a lo mejor el abrir puertas, bueno, ese es el paralelismo que yo hago, ¿no? Que Sí, dime sí. si ese abrir puertas constantemente, ¿no? Es cuando ella recuerda, es que a mí no me quedó claro si las dos habían experimentado habían sufrido esa violencia sexual, ¿no? Lo que pasa que yo en mi interiorización creí que sí, ¿no? Por ese abrir puertas constante que para mí era como abrir esos recuerdos, ¿no? Llegó al sitio, normalmente las personas que sufren abusos sexuales suelen llevar a una parte del cerebro esos recuerdos para poder sobrevivir, ¿no? Y a veces no recuerdan lo que ocurre, ¿no? Entonces, ese abrir puertas a mí me da la sensación de que ella está abriendo su cerebro y recordando todo lo que ocurrió, ¿no? Y la última puerta, que es esa que está ahí arriba, que es como la más escondida, ¿no? La más dolorosa, en realidad, porque Exacto, sí. es la que, vamos, le deja claro toda la situación. No sé si es así, ¿no? Las dos son víctimas de violencia, Sí, ¿no? es así. Que sí que es verdad que la hija no dejó tan claro si sí o si no, pero al final también un poco lo que quería contar es de que indirectamente ha estado toda su vida expuesta como a eso, ¿no? O sea, de pequeña hubo un conflicto, quizás sí que llegó a pasar, quizá no, quizá en menor medida, pero sí que la madre intenta como protegerla de eso, ¿no? Y, y al final es como que lo de abrir puertas sí que es como un paralelismo a que vas como a sitios de la mente de necesito entender esto, ¿no? ¿Qué está pasando? Lo persigo y voy abriendo como cajones de la mente y ahí me voy encontrando cosas, ¿no? Y una cosa me lleva a la otra y al final, pues es eso, ¿no? Abre la última puerta que está en el techo, la más escondida y encuentra un poco como la respuesta que buscaba, ¿no? A la pregunta de qué está pasando y por qué siento este rechazo como hacia mi madre. Ujú. Y los dibujos, ¿no? Que son como muy significativos también. Esos También. dibujos del armario, ¿no? Ese monstruo negro, esas manos enormes que como que quieren cogerla, ¿no? Que están bien, claro. Eh, los dibujos Sí, infantiles, que son muy representativos, ¿no? sí, bueno, de hecho, ahora están más conscientes con esto, en detectar cómo un menor puede estar siendo abusado, porque sí que es difícil como de ver, pero en dibujos, en plan que los niños a veces pueden hacer y tal, hay algunos elementos que sí que dices, uy, alerta, ¿no? Hay que poner aquí un poco de atención, porque sí que inconscientemente a veces los niños dibujan cosas que no, ellos no se dan cuenta, pero el subconsciente, ¿no? Te lleva a cosas, lo sacas aunque no te des cuenta y no seas consciente de ello. Pero sí que es verdad que el dibujo en psicólogos infantiles es una de las cosas que miran para detectar traumas, ya no solo de violaciones, pero de todo tipo en menores, ¿no? Y a Ujú. través del dibujo se puede conocer mucho lo que está viviendo un niño. Y la figura masculina,
que está, no sé, para que nos expliques un poco, ¿no? Ese momento en el que dices que el rostro del abuelo no está muy, bueno, que está difuso, ¿no? Pero también sale un papá que luego no sale más. No sé si buscabais algún efecto o... Sí, no, lo del padre básicamente era como un poco para... No lo necesitaba en la historia, esto lo primero, porque al final para mí era una historia de madre e hija, y el padre era como por ponerlo de decir, está todo bien con el padre, ¿no? Porque cuando escribía el guión pensaba a ver si la gente se va a pensar que el abuelo es el padre en realidad, porque como no hay cara y se ve tan poco, un poco para que no hubiera dudas. No, bueno, no sé si del contrario, quizá la gente ha pensado que quizás era el padre, pero sí que quería poner como en el marco un padre, ¿no? De en plan, la familia de ellos tres estaba todo bien y el padre, como van a lo de la casa, quizá el padre no ha podido ir, o sea, no quería como tampoco contar más porque creía que para la historia al final no era importante, simplemente era como sí que hay un padre, pero en realidad bueno, el que no tiene cara es el abuelo. ¿Alguna persona del público querría comentar algo, pregunta o comentario, reflexión? Que estamos en tiempo de alguna más, de aquí abajo o de las compañeras que están arriba. Si no, seguimos charlando. Más que nada para no acaparar nosotras. ¿Alguien? Bueno, pues seguimos. Sí que cuando preparábamos el encuentro de hoy y sí que cuando visionábamos en el equipo que íbamos a estar hoy dinamizando este encuentro, teníamos un hilo diferente, creo, a la presentación que se ha hecho hoy de los cortos. El orden era distinto. Primero se proyectaba ¿Dónde estabas tú?, seguidamente se proyectaba Quebrantos, después Ciervo y después Nunca te dejé sola, como un orden de una cronología que nos intentaba contar las historias, primero de mujeres que han sufrido violencia machista y sus propias historias de superación, donde ellas son las protagonistas de lo que les está ocurriendo y donde ellas encuentran las soluciones o las salidas a sus problemas. Eso se ve muy bien en Dónde estabas tú y también en Quebrantos, aunque en Quebrantos sí que nos hacéis esa denuncia del sistema que debería proteger a las mujeres que se encuentran en una situación de violencia machista y al final lo que ocurre es que no solo en muchos casos no las protege, sino que además las revictimiza. Para seguir con esa parte de Ciervo y de Nunca te dejé sola, donde ya aparecen las criaturas y donde se cuentan unas historias en las que las mujeres están sufriendo una violencia que salta y que surge y que genera una reacción cuando les tocan a sus criaturas. Eso se ve muy bien en Ciervo y lo reflejas muy bien también en Nunca te dejé sola, ¿no? Con esa madre que sufrió ese abuso también, pero que a su hija le dijo, a ti no te va a pasar, a ti no te voy a dejar sola. No sé si os identificáis en esta lectura que hacíamos nosotras de las historias que se querían contar y si en la reflexión de esto podemos hablar nosotras nos preguntábamos, ¿hay algún momento en el que las mujeres dejamos de ser víctimas de una situación? ¿Hay algún momento en el que eternamente vamos a ser víctimas de una situación de violencia machista? Y por otro lado, ¿qué pasa o qué soluciones nos ofrece las ayudas o lo que haya cuando lo único que nos están ofreciendo es denunciar? Es decir, ¿solo a través de la denuncia podemos obtener ayuda? ¿O cuáles son las otras alternativas? Cualquiera de las dos, no sé. Habla tú, María, si quieres ahora. No sé, son preguntas muy difíciles. Luego yo también, es un tema, quiero decir que en el caso de este cortometraje hemos trabajado este tema, pero yo tampoco soy una gran conocedora, ¿no? Ni de las cuestiones de género, ni de las cuestiones de malos tratos.
No sé, hombre, creo que es muy difícil, o sea, así desde fuera, sin saberlo, creo que es muy difícil salir de esa situación. Creo que, o sea, yo no he vivido una situación ni de malos tratos ni de violencia. Creo que, hombre, creo que, bueno, no sé qué contestar a esta pregunta. Hombre, no sé, espero que con el tiempo también las mujeres dejemos de ser víctimas y desde luego yo tampoco me veo a mí misma como una víctima, intento pensar en otros términos, ¿no? No solo, o sea, intento pensar también que podemos ser y que una mujer maltratada también puede salir de su condición de víctima y sobre todo no verse a sí misma como una víctima, ¿no? Y intentar replantearse su vida desde otro sitio. O sea, eso es como un poco como proceso a nivel interior lo que veo. Luego, por otra parte, veo ese sistema perverso en el que es muy difícil. Quiero creer también bueno, que en algún momento cambiará y pienso que si miramos la situación legal de las mujeres hace 50 años, creo que ahora estamos muchísimo más adelante. O sea, para empezar, ya solo por el hecho de que vivíamos en una dictadura y en una situación, o sea, social completamente diferente y bueno, quiero creer que para nuestras hijas y para nuestras nietas ya será una cosa muy diferente. Creo que también es una lucha que hay que hacer desde lo social, desde los poderes, desde la legislación, o sea, en muchos planos, ¿no? Pero bueno, no sé, yo no soy una experta de estos temas y tampoco sé muy bien qué responder, ¿no? Mireia. No sé si sabe. Sí, yo estoy un poco en las mismas, tampoco no soy una abanderada de estos temas y no estoy muy informada, pero yo primero de todo lo que creo es que tiene que pasar mucho tiempo. Creo que estamos como en la mitad de una lucha que aún queda, desgraciadamente, porque un poco lo que siento que está pasando ahora con las mujeres es que para que nos callemos un poco, nos dejan estos espacios de estos festivales para mujeres, ¿no? De sí, que exhiban los cortos, ¿no? De premio de la mujer de no sé qué. Y parece un poco como premios de consolación, ¿no? Hasta el momento también de, ay, quieren trabajar también y ser madres y hacer todo esto, claro, claro, pero ¿no? O sea, lo seguimos haciendo todo. La figura del hombre aún es un poco como de ayuda en casa, ¿no? Es un poco como de que estamos allí encontrando un lugar y un poco lo que decía María, ¿no? De que yo creo que las mujeres tenemos ya como esta actitud de vamos a hacerlo, pero a la vez una función acorde con eso. Que nos dejan, ¿no? Las formas en cómo nos lo dejan hacer están como a medias, ¿no? Lo que decías de la denuncia, de momento lo único que puedes hacer si eres una mujer maltratada es denunciar y poco más, pero tiene que pasar mucho tiempo, porque quizás sé que en las generaciones más jóvenes los hombres ya crecen pensando de otra manera, pero si tú te vas a generaciones bueno, de 40 hacia arriba o 30 hacia arriba, tampoco no más, pero hay mayoría aún de hombres que no piensan que nos merezcamos lo mismo o no piensan igual o que aún se creen con unos poderes y unos derechos por encima de las mujeres que, ¿no? Por ejemplo, algo tan, no sé, algo que parece como que los que deciden sobre las leyes de aborto y tal, la mayoría son hombres, ¿no? Y es como cosas tan tontas como estas, que es como, a ver, si estamos decidiendo sobre el cuerpo de una mujer, ¿por qué en la sala hay 40 hombres, ¿no? Decidiendo sobre eso? Es porque en realidad cuando llega el momento de tomar decisiones importantes y tal, siguen siendo los hombres. Entonces, como un poco esto, ¿no? De que para que nos callemos dicen, ah, sí, vale, pues venga, podéis denunciar, o va, sí, salir a la calle, o va, sí, podéis trabajar, o bueno, equiparamos esto y lo otro. Pero en realidad esto es un poco falso. O sea, entonces creo que debemos seguir como la lucha para que llegue un momento de que ya no sea como, ah, esto es historias de mujeres o esto la mujer, no, sino que sea normal, ¿no? O sea, también hay un punto ahora de que a veces se presentan dos personas a un cargo y es un poco lo de discriminación positiva, ¿no? Para las mujeres, de que ahora por ejemplo, para pedir una subvención tienes más puntos si eres mujer. Aquí también hay una discriminación porque no es de, en realidad te están dando una oportunidad, pero a la vez es como que en según qué productoras ya te van a contratar porque eres una mujer, pero para que les van a dar más puntos, más dinero si contratan a mujeres. Entonces te están contratando por tu talento o porque les dan más puntos, ¿no? Es como
ostras, pues que te contraten directamente por tu talento, no porque sí, es mujer y, ay, es buena, pero lo primero es que la subvención, ¿no? O los puntos que nos van a dar. Entonces es un poco esto, ¿no? Que veo que estamos un poco a medias y creo que tiene que pasar mucho tiempo para que las generaciones en plan que aún están tan arraigadas en plan al machismo y que aún divulgan esto, vayan pasando. Y a medida que esto vaya pasando, salgan más leyes, ¿no? Para que nosotras podamos tener realmente poder. Porque es que no creo que tengamos realmente el poder ahora mismo. Un poco esto. Un par de preguntas Sí, hay. de público. Ah, genial. Sí. La primera es para María. María, que es una cosa además que a mí también me llamó mucho la atención cuando lo vi, que es sobre tu material de archivo, el que utilizas para ilustrar el corto, ¿no? El teléfono, las escenas de las telefonistas, las estatuillas de la tarta de boda, que por cierto, hay un pequeño detalle que a mí me parece que debe ser yo muy friki, porque nadie se había dado cuenta de mi entorno, pero yo sí, y es esa tarta de boda de 2 chicas y de 2 chicos, que yo no sé si dentro del discurso de esto del mito del amor romántico que yo creo que pretendes un poco trasladar ahí, un poco que nos expliques por qué están metidos esas dos imágenes, ¿no? Entonces, el vínculo un poco entre la ironía y el uso del material de archivo, que qué intención había un poco en todo ese material que utilizaste. Bueno, a ver, son muchas preguntas. Nada, el detalle de las figuritas en realidad no sé si fue una elección muy consciente tampoco. Las encontramos, empezamos a descargarnos imágenes de figuritas de boda porque en un momento se nos ocurrió y era como que nos gustaba y nos gustaba también eso, esa cosa un poco humorística, pero al mismo tiempo terrible, ¿no? De ver esas representaciones del amor, ¿no? Y con todas las implicaciones, ¿no? Y bueno, nos apetecía poner y encontramos estas figuras también en las que había 2 hombres y 2 mujeres y dijimos, ¿por qué no? ¿No? O tampoco quizás tenía una razón de ser o una teorización detrás muy clara, ¿no? Pero bueno, también como que igual habría ahí una vía también, ¿no? De reflexión y bueno, decidimos meterlas. Y luego, pues sí, el tema sí, un poco como del humor, de la ironía, tenía que ver un poco también con lo que hablábamos antes de no hacer una lectura plana, ¿no? Y también una lectura de ella es una víctima y no sé qué, o sea, sino también permitir otros planos y también de colocar al espectador en una situación incómoda, ¿no? Quizás porque cuando ves esas partes igual como con un tono de ironía, quizás también es como que no es en realidad un sentimiento muy políticamente correcto, ¿no? Quizás, y bueno, era una forma también, yo creo, como de tener al espectador también, o de obligarle a estar en una posición un poco activa, y porque tampoco queríamos contar una cosa en un tono sensacionalista, ¿no? De estar ahí remarcando o haciendo como una cosa, eso sí, sensacionalista, ¿no? Sino que queríamos un poco contarlo desde otro sitio y también obligar a una visión crítica, ¿no? Y creo que muchas veces eso, como que la ironía te obliga, ¿no? a pensar las cosas o a eso, a mirarlas con ojo crítico. Y luego también porque era una manera de introducir muchos elementos cotidianos, pues eso, lo que comentaba antes, ¿no? La familia, el amor, que son cosas que tenemos que repensar y que en el fondo también el tema de la violencia de género no es solo la violencia, sino es como todo ese montón de cosas eso, cotidianas que hay detrás y que sustentan esa situación, ¿no? ¿No? A nivel de mentalidad, a nivel de costumbres, de vida cotidiana, y bueno, creo que iba un poco por ahí. También creo que eso, que en muchos casos surgió un poco de forma intuitiva. Lo de las telefonistas, por ejemplo, también a mí me interesaba mucho porque para mí el teléfono es una cosa que asocio mucho con la vida íntima de las mujeres. Yo toda la vida he visto a mi madre hablando con sus amigas por teléfono. Es una cosa que ha desaparecido, pero creo que sí que el teléfono también es una cosa muy de la mujer encerrada en casa, y creo que en muchos casos también quizás ha sido una vía un poco de poder salir y de poder compartir, ¿no? Y yo creo que para las amas de casa en muchos casos ha sido un gran instrumento, y también, bueno, me apetecía introducir un poco ese imaginario de los años 50, de la familia,
por otra parte, el oficio de telefonista es también un oficio típicamente femenino, ¿no? Y bueno, me gustaban todas esas cosas que surgían al usar ese material. Y entonces, bueno, en la búsqueda esa de cosas, como también era una entrevista radiofónica, es como que de repente encajó todo eso, ¿no? Y me parecía que ponía sobre la mesa muchas cosas, ¿no? Eso de la mujer en el trabajo, la mujer en la casa. Era algo al mismo tiempo visualmente atractivo, ¿no? Algo como que también le añadía como un colorido visual y que quizás obligaba también eso al espectador a estar activo, ¿no? Y a estar ahí como descifrando, ¿no? Qué estaba pasando en la imagen y qué relación guarda eso con lo que estoy escuchando. Y bueno, no sé, no sé si te he contestado, pero bueno, creo que iba un poco por ahí. Es un poco para Mireia y va un poco sobre los visionados que se hayan hecho públicos del corto y sobre las reacciones del público que hayas tenido ante él. Si has encontrado alguna reacción que puedas identificar así y que nos puedas contar, si tienes algún tipo de anécdota o algo. Eso es todo lo que nos pregunto. Sí, bastantes, la verdad. No, así resumiendo, el corto ha tenido muy buena acogida y hay dos cosas en plan que me han sorprendido bastante que no me esperaba yo cuando conté esta historia, ¿no? Porque para mí, cuando descubrí como todo este mundo en plan de este tipo de violaciones era como algo extraterrestre. Y ya escribiéndolo o habiendo pasado el corto me encuentro con mucha gente que de repente es como, a mí me ha pasado esto, pero de que no son conscientes y de repente lo ven y de esto y es como, pero muchísima gente. Y en un pase, de hecho, hubo una mujer que le dio un ataque al corazón en medio del pase y vino yo no estaba en ese pase, ¿eh? Me escribieron al cabo de unos días en plan, eres la directora de tal, es que ha pasado esto, que a una mujer le ha empezado a dar un suponcio en la escena donde hay el abuso y que vino la ambulancia. Y eso me pareció muy heavy. Pensé, madre mía, o sea, claro, por una parte, no sé, supongo que al final el mensaje que yo quería dar, ¿no? Y como un poco esta cosa de que esto pasa y que no estás sola, ¿no? Que es algo que no se habla y de repente dices, es que es algo extraterrestre. Y a la que lo he empezado a hablar y he empezado el corto se ha empezado a ver y tal, muchísima gente, bueno, muchísimas mujeres, de esto a mí me ha pasado, mi abuelo, el amigo de mi padre, o sea, algo impresionante y de gente que ni lo sabía, que, bueno, esa mujer mismo, yo creo que se pegó un viaje de esto yo lo he bebido, pero sí, del nivel de que fue una ambulancia a buscar a la mujer y pararon la proyección, claro, claro. Este tipo de reacción, bueno, ha habido las reacciones de, bueno, me ha gustado, muy bien por el corto, pero las cosas heavy en blanco han pasado son esto, ¿no? Y al final también como yo como directora, para mí es como, bueno, no sé, he conseguido algo, ¿no? Que más mujeres digan, a mí también esto me ha pasado y lo digan. No sé, es como que quizá les he brindado como un punto de inicio, ¿no? De decir, en plan, esto pasa, lo puedes decir y no estás sola. Y es eso, ya hay varias mujeres que me han contactado de que han visto el corto o incluso amigas mías de alrededor, ¿no? Que yo no sabía nada y tal, y de repente es como, ¿cómo nunca hemos hablado de esto? Y a partir de ahí, pues se han tomado acciones o lo que haya sido, pero sí, esto para mí ha sido bastante impactante, la verdad, porque no lo esperaba, o sea, lo hice, en plan, yo necesito contar esta historia, pero hay, no sé, mira, hay gente que... Bueno, pues muchísimas gracias a las dos por haber estado aquí esta tarde con nosotros y con nosotras en esta muestra de cine social y de derechos humanos. Deciros que cuando decidimos que la temática que íbamos a abordar era el tema de la violencia machista en los cortos, una de las cosas que se nos planteó realmente, y por ello quiero felicitaros tanto a vosotras dos que estáis aquí como a las otras dos directoras que no lo están, fue la dificultad de encontrar cortos que reflejaran con esa dignidad, con ese respeto y con ese valor, pues situaciones tan complicadas como estas. Era un tema difícil, un tema que se da mucho al estereotipo, al maniqueísmo, como decíais, a ese elemento sensacionalista, y vosotras cuatro habéis huido de manera consciente y de manera
muy buena en el producto final, digamos, de todo esto. Y por eso, bueno, pues estamos muy contentos de haber podido contar con vuestras obras en esta selección que hemos hecho. Dar también las gracias a las dos personas que nos acompañan hoy de Milenta, que es una de las organizaciones feministas de más prestigio en Asturias, que son Mayu Ramos y May Ruiz, porque yo creo que entre todas hemos intentado construir un relato al margen del relato, ¿no? o complementando el relato, y espero que más o menos haya quedado bien. Bueno, pues gracias y ya nos tenemos que ir, tenemos que cerrar esta sesión de hoy. Os esperamos el próximo lunes aquí también, pues para otra temática y otro encuentro. Así que gracias a todo el mundo. Sube que te llevo.